Escondida en las profundidades de la selva ecuatoriana, bajo las sombras de los Andes, yace un lugar que ha sido testigo de relatos increíbles y enigmas que desafían la lógica. La Cueva de los Tallos no es solo un sitio arqueológico, es una puerta hacia lo desconocido. Este lugar ha inspirado historias de civilizaciones perdidas, teorías de visitantes extraterrestres y conspiraciones que involucran a las potencias mundiales. Hoy, exploraremos no solo su historia, sino también a los personajes que dedicaron su vida a desentrañar sus secretos, desde János Morić, el enigmático Padre Crespi, hasta las expediciones internacionales que, según algunos, ocultaron más de lo que revelaron. La historia de la Cueva de los Tallos comienza con las leyendas de los Shuar, un pueblo indígena conocido por su conocimiento profundo de la selva y sus misterios. Para ellos, la cueva no era simplemente un lugar físico, sino un portal sagrado al reino de los dioses. En 1972, el mundo recibió con aplausos un libro llamado El Oro de los Dioses, escrito por Erich von Däniken. Era un extenso libro lleno de historias y cosas misteriosas. Dentro de este libro, en uno de los capítulos, aparece una historia por demás extraña que llamó la atención de muchísimas personas, pues estaba destinada a una cueva en Ecuador, en la región de los jíbaros. Los Shuar hablaban de los tallos, criaturas aladas que habitaban la cueva y protegían sus secretos. Aunque estas criaturas se identificaron más tarde como aves nocturnas, los relatos de los Shuar iban mucho más allá. Según ellos, la cueva contenía tesoros de valor incalculable, tablillas metálicas inscritas con un lenguaje desconocido, un esqueleto gigantesco de más de 2 metros de altura, forrado completamente en oro, pero con solo 4 dedos, y una biblioteca de cientos de tablillas de oro, que contenían imágenes extrañas que revelaban un pasado increíble. También hablaban de objetos de oro y cámaras subterráneas que parecían haber sido construidas por una civilización avanzada. Todo esto fue plasmado en aquel interesante capítulo del libro que resultaba espectacular. Sin embargo, todo cambió cuando, en 1973, János Morić, el sujeto que supuestamente había guiado la expedición, dio una entrevista. En ella declaró que Erich von Däniken nunca entró a la cueva, nunca vio nada, y que todo lo que escribió se basó en lo que él le había contado. La entrevista fue demoledora, pues llamaba mentiroso a von Däniken y revelaba además que este último le había prometido un dinero que serviría para ampliar la exploración de estas cavernas, pero nunca le pagó una regalía, a pesar de todo lo que se había vendido de aquel libro. Morić relató que entró a esta enorme galería gigantesca acompañado de los guerreros jíbaros. La cueva estaba llena de esos pájaros que había descrito, los tallos. Bajaron con cuerdas fabricadas en el lugar y se adentraron en silencio, tras una serie de ritos en los que pidieron permiso a los antiguos habitantes para ingresar. Comenzaron a caminar, y ahí fue donde encontraron lo increíble. Una serie de galerías ocultas, no evidentes, casi secretas, en donde solo unos pocos podían entrar. Lo que había ahí era el secreto de los dioses, sus verdades, sus creencias. Morić lo entendió perfectamente y respetó aquello. No tomó ni un solo fragmento de esas piezas. Solo se limitó a tomar algunas fotos, recorrer el lugar y observar qué más había. Entre los hallazgos, encontró restos extraños e inusuales. Eran restos humanos, pero diferentes. Los dedos eran solo 4, y las costillas también eran distintas. Además, encontró tablillas grandes de oro macizo, otras de cobre y otras de diferentes metales. Estas tablillas contenían una escritura tan antigua y extraña que no podía entender de dónde venían las imágenes, las figuras, la formación misma de aquellas enormes galerías gigantescas que se extendían por kilómetros. Morić entendía que era un hallazgo que rompería con las ideas del mundo, porque teóricamente, estos lugares habían sido habitados por civilizaciones avanzadas miles de años antes de Cristo. Aquella biblioteca asombrosa no era otra cosa que la memoria histórica de la humanidad. Morić no pretendía llevar periodistas ni hombres espectáculo. Deseaba llevar científicos que pudieran valorar lo que había encontrado, así que decidió buscar financiamiento para expediciones.
Primero acudió al gobierno ecuatoriano, pero este no estaba dispuesto a ayudarlo. Luego buscó apoyo en una universidad, pero no le creyeron nada y lo tomaron por un mentiroso. Además, muchas de estas grandes universidades e instituciones tenían una importante influencia de la Iglesia Católica, que, al escuchar sobre tablillas de mundos intraterrenos y civilizaciones ultra avanzadas, se le negó completamente la ayuda. En 1965 se topó con alguien interesado, unos miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Según su dogma principal, Smith tuvo un encuentro con el ángel Moroni, quien le reveló la ubicación de un libro de oro. Así que tomaron contacto con Morich, interesados en planificar una expedición mormona a la Cueva de los Tallos. Sin embargo, se dice que, en realidad, no buscaban el libro del ángel Moroni, sino que eran miembros de la CIA interesados en algo relacionado con los nazis, ya que, en los años 30 y 40, estos habían buscado o guardado algo en las selvas de Ecuador. Morich, desconfiando de estos personajes estadounidenses, decidió no mostrarles nada durante la expedición de 1968, que resultó un fracaso. La siguiente expedición se realizaría con apoyo gubernamental en julio de 1968, contando con varios miembros del ejército, su amigo el espeleólogo Julio Goyen, y algunos nativos de la región. Sin embargo, solo Morich y Goyen ingresaron a la caverna, ya que los nativos y miembros del ejército no quisieron cruzar más allá de la entrada. Posteriormente, Goyen declararía haber sido testigo del majestuoso descubrimiento que describió Morich en 1969. Morich logró financiar una nueva expedición con la promesa de apoyo del presidente de Ecuador, quien aseguró que ésta incluiría científicos e ingenieros. Sin embargo, al llegar al lugar, Morich se dio cuenta de que quienes lo acompañaban eran principalmente militares y no científicos, con la intención de encontrar el lugar y declararlo propiedad gubernamental para su explotación. Ante esta situación, Morich los guió por lugares secundarios y no les mostró nada relevante. Esta expedición fue declarada un fracaso. Cansado de los intereses ocultos y las dificultades, Morich decidió formalizar el hallazgo. Junto a su abogado, redactó un acta notarial en la que declaraba ser el legítimo descubridor de la cueva, y por lo tanto, el único con derecho sobre ella. De esta manera, nadie podría entrar ni realizar investigaciones sin su permiso. A pesar de esto, el interés internacional continuó creciendo. La corona británica ofreció organizar una expedición con todos los recursos necesarios, incluyendo científicos, arqueólogos y como invitado especial, Neil Armstrong, el primer hombre en caminar en la Luna. También prometieron otorgar a Morich el título de Caballero de la Corona, un financiamiento vitalicio y pleno control sobre la exploración. Sin embargo, Morich rechazó la oferta porque la condición de los británicos era tener control sobre los posibles hallazgos, algo a lo que él no estaba dispuesto a acceder. Sin la participación de Morich, la expedición británica se llevó a cabo en 1976. Aunque contaba con destacados arqueólogos, científicos, militares y la presencia de Neil Armstrong, esta expedición también fue considerada un fracaso. A pesar de recorrer las galerías durante días, no encontraron nada significativo. Armstrong llegaría a declarar que caminar por la cueva fue una experiencia más desafiante que caminar en la Luna. Después de estos eventos, Morich no intentó organizar más expediciones. A lo largo de los años, compartió información limitada, guardando los secretos de la cueva para sí mismo. Finalmente falleció en 1991, llevándose consigo gran parte del misterio de la Cueva de los Tallos. El padre Crespi y su vínculo con los Tallos. En la década de 1920, llegó a Ecuador un sacerdote salesiano de origen italiano llamado Carlo Crespi, cuya vida quedó entrelazada con uno de los mayores misterios del país. Gracias a su dedicación y humildad, Crespi se ganó la confianza de los Shuar y otras comunidades indígenas. Con el tiempo, los indígenas comenzaron a entregarle artefactos que, según ellos, provenían de un lugar sagrado. Estos objetos incluían tablillas de metal con grabados desconocidos, figuras antropomorfas y zoomorfas de oro, y mapas tridimensionales que parecían representar paisajes subterráneos.
Crespi almacenó cuidadosamente estos objetos en su iglesia en Cuenca, creando un pequeño museo. Este museo generó numerosos problemas, tanto con la comunidad religiosa como con académicos que cuestionaban la autenticidad de las piezas. Algunas eran creaciones recientes o de contextos desconocidos, pero otras resultaban asombrosas. Entre ellas se encontraban tablillas de oro con símbolos extraños, similares a las descritas por Morich en los años 70. En 1962, un incendio destruyó gran parte del museo, un suceso que muchos consideraron intencional. Crespi reconstruyó la colección en otro espacio, pero este también fue incendiado. Finalmente, el Vaticano le ordenó deshacerse de los objetos, argumentando que iban en contra de las creencias de la Iglesia. Crespi falleció en 1982, pero una parte de su colección fue llevada al Vaticano, mientras que el resto fue vendido o dispersado en museos ecuatorianos. ¿Qué ocurrió realmente en la Cueva de los Tallos? Aunque algunos hallazgos se hicieron públicos, gran parte de la información parece haber sido ocultada. Esto ha dado lugar a teorías que involucran al Vaticano, los gobiernos de Inglaterra y Ecuador, la Iglesia mormona e incluso la CIA. Una de las teorías más intrigantes sugiere que las tablillas metálicas y otros artefactos fueron trasladados en secreto a Inglaterra o Estados Unidos. Según estas teorías, contenían información que podía cambiar nuestra comprensión de la historia, como mapas de civilizaciones perdidas o conocimiento avanzado sobre el universo. La Cueva de los Tallos sigue siendo un misterio que desafía nuestra comprensión del pasado y del presente. ¿Qué secretos guarda en su interior? ¿Qué ocurrió realmente durante las expediciones? Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte y regalarnos un me gusta. Hasta la próxima, caminante del misterio.